Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Hoy vamos a conversar de algo muy especial. Vamos a hablar de personas que comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Estamos hablando dentro del Evangelio, dentro de la relación con Dios, de personas que empezaron muy mal y terminaron muy bien. La palabra, si me acompañan, está en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 y 4. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 3 y 4. Y dice su palabra en el nombre del Señor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que tú nos das. Gracias por esta reunión, Señor. Te pedimos que tu presencia esté obrando en nuestras vidas, que tú estés obrando, Señor, y poniendo atención en cada uno de nosotros, Señor, que toda distracción pueda, Señor, desaparecer y que podamos estar atentos a tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bien, qué bueno es poder estar en esta reunión. Feliz cumpleaños para nuestra hermana, que Dios la bendiga. Espero que el regalo haya sido muy lindo de parte del esposo, que haya sido grande, que haya sido hermoso regalo. Precioso, precioso. Me anoté un poroto con mi hermana. Bien, que Dios les bendiga. Bien, todos tenemos presente a Salomón. Es uno de los personajes destacados del Antiguo Testamento. Y Salomón tuvo una oración muy especial con Dios. Dios se le apareció y Salomón le pidió sabiduría. Y la Biblia dice que le dio mucha sabiduría. Y nosotros, cuando tomamos Eclesiastés o el libro de los Proverbios, nos damos cuenta del nivel de sabiduría que tenía este varón. Y no solo que le dio sabiduría, sino que le dio riqueza, le dio fama. Salomón fue la persona más famosa de ese tiempo y fue la persona más rica en ese tiempo. Para tener una idea, dicen que Salomón todos los años le daban oro. Y la cantidad de oro que le daban a Salomón era más de 22.000 kilos de oro le traían a Salomón, más todos los otros regalos. Salomón era una persona que la Biblia dice que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Era alguien muy especial. Y la palabra acá dice que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El comienzo de Salomón fue espectacular. Él amaba a Dios. Tenía una relación muy especial con Dios. Dios se le apareció 2 veces y le habló. Y tuvo algo que uno dice, wow, mirá lo que fue su relación. Salomón siguió el ejemplo de su padre. Y ese ejemplo, y uno dice, bueno, David fue un personaje muy especial, pero David tenía un punto que era muy de él, que era la humillación delante de Dios. Pero mientras Salomón amaba a Dios, siguió el ejemplo de su padre y adoraba a Dios constantemente, tenía la bendición de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Salomón empezó a rodearse de personas que no eran de bendición para su vida. Dice la palabra de Dios que él se casó con muchas mujeres y que esas mujeres lo terminaron arrastrando a la idolatría de sus dioses. Y terminó muy mal Salomón, porque se apartó de Dios y Dios se apartó de Salomón. Y esto nos lleva a reflexionar en nuestra vida personal. ¿Quiénes nos rodean? ¿Con quiénes nos rodeamos? ¿Qué personas son las que influyen en nuestra vida? Hoy están muy de moda los influencers, personas que influencian a otros. Yo, les soy sincero, no los entiendo mucho todo eso, y cuando miro los influencers de hoy día, digo,
ellos no me pueden influenciar a mí, porque para poder influenciar a alguien, esa persona que influencia tiene que ser mejor. Yo no sé si les pasa a ustedes, tal vez personas de mi edad no siguen a entender cosas que los jóvenes hoy día manejan muy bien y que son las redes sociales con todo el tema de los influencers. Pero digo, alguien que me influencia a mí tiene que ser mejor que yo. Tiene que ser una persona a la cual yo quiera imitar, a la cual yo me quiera acercar porque voy a recibir algo de esa persona. Pero si el que va a influenciarme me va a llevar para el lado que yo no quiero ir, entonces sería muy tonto de mi parte dejarme influenciar por esa persona. Y en este caso Salomón empezó a dejarse influenciar por su círculo más cercano, que fueron sus esposas. Y podemos hacer muchos chistes sobre la suegra y todo lo demás, pero lo veamos hoy día respecto a la cantidad de esposas que tenía Salomón. El tema es que él se empezó a deslizar, 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 y cuando quiso acordar, no se pudo sostener más. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas, nos lleva a mirar constantemente a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos dice que mire que el que esté firme, mire que no caiga. La palabra de Dios dice que hay que tener cuidado de no deslizarnos, sino mantenernos firmes en nuestra relación personal con Dios. Y creo que lo que prima en el ser humano es precisamente la relación personal con Dios. Nosotros podemos ir a la iglesia, podemos trabajar, hacer un montón de cosas, pero lo que va a direccionar nuestra vida es nuestra relación personal con Dios. Y eso se logra cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, el lugar que ocupa Dios en mi vida. Y no estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de una relación que tiene que crecer día tras día. Y donde sí yo tengo que ser influenciado por la palabra de Dios y tengo que ser influenciado por la voluntad de Dios en mi vida. Otra persona que comenzó muy, muy bien y terminó muy mal fue Joas, un rey también en la antigüedad. Ese rey comenzó a reinar desde muy chiquitito y el sumo sacerdote era el que lo guiaba. Y mientras el sumo sacerdote guiaba a ese joven, estaba al lado de él, ese joven hizo cosas preciosas para su reino. Levantó de una forma muy grande el reino que él estaba dirigiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Se murió quien lo estaba guiando y se dejó influenciar por personas que lo llevaron a la ruina. Y de estar en una posición tan alta, Joas, segunda de Crónica 24, está la historia que les estoy diciendo. Joas hizo lo recto delante de Dios mientras estaba el sumo sacerdote Joiada con él. Ahora, cuando muere el sumo sacerdote, él dejó de hacer las cosas bien. Y fue tan grande la caída que cuando él murió, si bien lo enterraron en Jerusalén, pero no lo enterraron en los sepulcros de los reyes. Y uno dice, wow, ¿tanto fue la caída de ese hombre? Sí, porque se dejó influenciar por personas que lo llevaron a la ruina. Qué cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros, de lo que escuchamos de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso va en toda área de nuestras vidas, porque nos movemos en este mundo. La palabra de Dios dice que en el mundo estamos y del mundo no podemos, no podemos salir, vivimos, tenemos relación con personas. Y no es que estamos guardados y tenemos relación solo con cristianos, tenemos relación con muchísimas personas. Tenemos que ser cuidadosos en esas personas. Y la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que convertirnos a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a nosotros. Porque si nosotros empezamos a convertirnos a ellos, cuando queremos acordar, nuestra vida se desliza y terminamos perdiendo nuestra relación personal con Dios. Ahora bien, hubo personas que empezaron muy mal su relación con Dios. Y tal vez ahí nos vamos a ver reflejado muchos de nosotros, porque yo no nací en un hogar cristiano y no sé si todos ustedes nacieron en un hogar cristiano, pero por ahí muchos de nosotros que no nacimos en un hogar cristiano, nuestro comienzo con Dios fue muy feo, fue muy malo. Principalmente si me tengo que poner a pensar, yo no creía en Dios. Para mí Dios era un viejito barba blanca. Él estaba allá arriba, yo estaba acá abajo, yo no me metía con él, él no se metía conmigo y andábamos fabulosos.
Pero ¿qué es lo que pasó? Un día me encontré con que me anunciaron el evangelio de amor y me encontré con Jesús. Y ahí me di cuenta de que mi vida no estaba siendo buena. Nosotros tenemos personas como el apóstol Pablo, que es un referente para cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no toma referencia de lo que ha dejado escrito el apóstol Pablo? Leemos las cartas y decimos, mirá este hombre, de haber sido un perseguidor, de haber matado cristianos, terminó siendo una persona muy especial que marcó al cristianismo. Si nosotros nos hubiéramos encontrado con el apóstol Pablo antes de haber conocido a Jesús, seguramente que nuestras rodillas temblarían. Era una persona dura, difícil, era una persona que mataba, que llevaba a la muerte a los cristianos. ¿Quién se quisiera juntar con el apóstol Pablo antes del encuentro con Dios? Ahora, llegó un momento que él se encontró con Jesús y cambió su vida. De perseguidor, terminó siendo perseguido. De quien destruía el Evangelio, terminó construyendo dentro del Evangelio cosas hermosas. Y cuántas personas y nosotros, quienes estamos aquí, nos fuimos influenciados para bien en nuestra relación personal con Dios a través del apóstol Pablo. Uno dice, wow, qué mal que empezó, pero qué bien terminó. Ahora él mantuvo su firmeza en su relación personal con Dios. Él no permitió que ni la época, ni los que estaban alrededor, ni las modas, ni nada, pudieran apartarlo de su relación personal con Dios. Otro que había empezado muy mal fue Jacob. Tenemos la historia de Jacob, que fue una persona que comenzó muy mal, pero él tuvo un encuentro en Peniel con el Señor. Y ahí cambió su vida. Y siguió manteniendo esa relación con Dios, de ser un estafador, de ser una persona que obraba muy mal, terminó siendo alguien que marcó un camino especial para cada uno de nosotros en cuanto a la búsqueda de Dios. Entonces, qué importante que es tener cuidado en nuestra relación personal con Dios y con quienes nos rodean. Tratar de que nuestros oídos, cuando escuchen lo que nos hablan, podamos reflejarlo sobre lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo contacto a través del comercio con muchísimas personas y siempre trato de que esas personas no lleguen a influenciarme ni a quererme arrastrar, porque somos probados cada día y cada día nos ponen delante de nosotros un montón de cosas que son agradables a los ojos y por ahí agradables para hacerlo. Pero uno dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo me es permitido, pero no todo me beneficia. Y si queremos mantenernos firmes en nuestra relación personal con Dios, tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestra vida y tener siempre presente que lo más importante que nos ha ofrecido Jesús cuando llegó a nuestro corazón es la salvación de nuestra alma. Las riquezas van a quedar, los lujos van a quedar, los placeres van a quedar. Y el que busca de Dios seguramente va a tener que negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirlo cada día. Pero ahí es donde vamos a tener realmente nuestra vida. Y para llegar a eso, y la salvación es muy personal. Nosotros ahora podemos estar en un Zoom reunidos en iglesia, pero cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de Dios y no va a ser por el conjunto, sino por cada uno. Yo no voy a dar cuenta por otra persona que no sea por mí y cada uno de ustedes va a dar cuenta exclusivamente por ustedes. No vamos a poder decirle, Señor, ¿sabe lo que pasa? Que mi esposa, que mi esposo, que mi amigo, que mi hermano, que el pastor, que este, que aquello. No vamos a poder dar, no vamos a poder dar excusa delante de Dios. Entonces, ¿con qué cuidado tenemos que cuidar nuestra salvación? Tenemos que ser cuidadosos. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. Y el deslizamiento no es abrupto, sino que empieza muy suavemente, y cuando queremos acordar, dejamos de orar,
dejamos de leer la Biblia, dejamos de escuchar alabanza, dejamos de adorar a Dios y terminamos en el fondo de un pozo. ¿Cuántos de nosotros no conocen a personas que inclusive fueron personas que influenciaron para bien nuestras vidas y que hoy las vemos perdidas lejos de Dios? Y uno dice, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Cómo es posible si él me llevó al Evangelio? Él fue una persona que influenció para bien mi vida espiritual. ¿Qué es lo que pasó? Precisamente, de a poquitito, en forma constante, fue deslizándose hasta perder su relación personal con Dios. Y la pregunta que dejo, y ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios es una espada de dos filos. Primero es para el que lo dice y después para el que lo recibe. Nunca es solo para el que lo recibe, sino que siempre tenemos que tener presente esto. Cuando nosotros miramos la palabra y le hablamos a otro la palabra nos está hablando primero a nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo está nuestra relación personal con Dios hoy? Si miramos para atrás nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, ¿hemos crecido en esa relación? Vio que las empresas y en los dibujitos animados mostraban un gráfico donde estaban mes a mes los resultados de la empresa, y después trazaban una línea, y si esa línea era ascendente, la empresa ganó dinero; si era descendente, la empresa se estaba fundiendo. Si nosotros tenemos que trazar una línea en nuestra relación personal con Dios, ¿la línea sería ascendente? ¿Estamos ganando dinero, hablando de la empresa, ganando dinero con Dios? ¿O tenemos un problema de que estamos yendo para abajo y por ahí estamos cerquita de fundirnos espiritualmente? Qué importante es tener en nuestra mente ese trazo de la línea en nuestra economía espiritual con Dios. ¿Estamos creciendo año tras año? Este año, ¿cómo fue tu relación personal con Dios? ¿Qué hiciste que te permitió generar ganancia espiritual para que esa línea vaya para arriba? ¿Pudiste relacionarte más y más con Dios? ¿Nos pudimos arrepentir? ¿Nos pudimos corregir? ¿Pudimos mejorar? ¿Pudimos llevarle el mensaje a otras personas? Y las respuestas son personales, pero qué bueno es que podemos llegar a preguntarnos, a mirarnos y a tener siempre presente cómo estamos delante de Dios. Empezamos, yo creo que cada uno de nosotros, salvo los que nacieron en el Evangelio, y los bendigo en el nombre del Señor, empezamos muy mal. Pero qué bueno es que podamos terminar muy bien. Terminar cuando se abra esa puerta y que esa voz nos diga: pasa, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga y que sea abundante la bendición sobre cada uno de ustedes. Que en cada área de su vida Dios los colme de bendición. En el área espiritual, que Dios los fortalezca de una forma, pero grande. En el área física, que Dios los sane, que Dios los liberte de toda enfermedad. Que en el área económica Dios los prospere y que derrame sobre ustedes las más ricas bendiciones. Que Dios les bendiga y que sea abundante. Dios te bendiga, Federico.